Buenos días con todos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio, creciendo juntos el discipulado en la iglesia. Hoy vamos a ver los medios del discipulado, seguir ejemplos piadosos. ¿Alguna vez has escuchado la frase, en ocasiones no hay mejor forma de aprender que al observar? Nos transmite la idea de que hay cosas que se aprenden con mayor facilidad observando el ejemplo de alguien que mediante la instrucción formal. Como cristianos, ciertamente aprendemos mucho por instrucción y por ello consideraremos el papel de la enseñanza en nuestro próximo estudio. Pero en este estudio queremos considerar la verdad acerca de que los cristianos hemos sido llamados a crecer a través de la imitación de ejemplos piadosos. La idea principal del estudio de hoy es aprender de ejemplos piadosos es un aspecto crucial del discipulado cristiano. Esto significa que debemos buscar ejemplos piadosos a seguir y también ser ejemplos piadosos para otros. Vamos a orar para comenzar. Te damos gracias, Señor, por esta mañana en que podemos reunirnos para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Padre, a través del Espíritu Santo a comprender tu preciosa palabra, a amarla y atesorarla en nuestros corazones. Te pedimos que sea solamente tu palabra saliendo a través de mi boca, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Al final de 1 Corintios 10, Pablo concluye una larga discusión y algo compleja acerca de la carne sacrificada a los ídolos y otros asuntos que estaban atribulando a los cristianos en Corinto. Su punto básico es que deberíamos buscar el bien de los demás en todo lo que hacemos. Lo que nos interesa en este estudio no es tanto la cuestión específica que Pablo aborda, sino los principios generales que él nos da. Vamos todos a 1 Corintios 10, versículos del 23 hasta el versículo 1 del capítulo 11. 1 Corintios capítulo 10, desde el 23 hasta el primer versículo del capítulo 11. Dice así la palabra del Señor: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La falta que Pablo encuentra con el dicho todo me es lícito de los versículos 23 y 24 es que no todas las cosas ayudan y no todas las cosas edifican a los demás. Por tanto, Pablo dice que en vez de preocuparnos por el obtener el grado máximo de libertad
para nosotros mismos, deberíamos buscar el bien de los demás y hacer cosas que les edifiquen. Esto nos enseña que la prioridad fundamental de Pablo como cristiano era hacer aquello que edificaría espiritualmente a los demás. Las instrucciones de Pablo a los Corintios de adaptarse a las sensibilidades de las conciencias de los demás para no hacerlas caer en pecado, según el versículo 29, refleja una actitud de morir a nosotros mismos, considerando a los otros más importantes que nosotros, estando dispuestos a hacer sacrificios para que otros sean edificados espiritualmente. La razón que Pablo da para explicar por qué trata de agradar a todos en todo es para que otros sean salvos, según el versículo 33. En 1 Corintios 11:1, Pablo nos llama a imitarlo de la manera que él imita a Cristo. Algunas personas pueden encontrar orgulloso u ofensivo para un cristiano el considerarse como un ejemplo para otro. Si ese es el caso, podríamos responder con gracia que primeramente Pablo nos instruye a otros a imitarlos en la medida en que él imita a Cristo. No tenemos que seguir a otros cristianos en todo, ya que todos tropezamos de muchas maneras. Santiago 3:2. Jesús es nuestro estándar por excelencia, modelo y ejemplo, y hemos sido llamados a seguir a otros cristianos en la medida en que ellos lo imitan a él. Segundo, no es necesariamente orgullo tratar de ser un modelo de piedad para otros, ya que como cristianos reconocemos que cualquier cosa buena en nosotros viene de Dios y no de nosotros mismos. 1 Corintios 4:7. Finalmente, está claro en este texto que Pablo no estaba motivado por nada egoísta o para beneficio propio. Más bien, todo su deseo era hacerles bien a otros espiritualmente para edificarlos en Cristo. Parece que Pablo le dice a los corintios que imiten su conducta, además de darles instrucción escrita, porque de alguna manera el ejemplo de alguien tiene un impacto especial en nosotros. Esto es verdad tanto en los malos ejemplos como en los buenos. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:33. Sea que pensemos en nuestros padres, un maestro, un pastor, un amigo o cualquier otra clase de mentor, sabemos que los ejemplos de personas dejan huellas profundas y duraderas en nuestras mentes y corazones. Cuando ves a alguien que vive conforme a la verdad, esto te desafía e inspira a hacer lo mismo. No solo eso, sino que según observes el ejemplo de alguien que vive a la luz del Evangelio en cada área de su vida, ganarás sabiduría práctica sobre cómo vivir como un cristiano. Así, imitar ejemplos piadosos es importante para el discipulado porque nos permite ver vidas piadosas que podemos seguir. Nos ayuda a enseñar de manera práctica cómo vivir. Segunda de Timoteo 3 nos da otro ejemplo del discipulado por imitación. En la primera parte del capítulo, los versículos del 1 al 9, Pablo advierte a Timoteo acerca de las personas impías que se oponen a la verdad. Luego, en el versículo 10, le dice a Timoteo cómo debería conducirse ante esta oposición. Vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Segunda de Timoteo 3, versículos 10 al 17. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra.
persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo siguió a Pablo en todos los aspectos de su vida, incluyendo su enseñanza, conducta, objetivo de vida, fe, paciencia, perseverancia y persecuciones, las cuales enfrentó y de las cuales Dios lo libró, según los versículos 10 y 11. Esto le ayudaría a resistir las influencias impías, porque con el carácter piadoso de Pablo mostrado ante sus ojos, tendría mayor capacidad para resistir las influencias no piadosas. Habiendo visto y conocido personalmente la forma de vida de Pablo, podía imitar a Pablo. Pablo dice que todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús padecerán persecución, según el versículo 12. Las personas malvadas e impostoras irán de mal en peor, engañando y siendo engañadas, versículo 13. A la luz de esto, Pablo le dice a Timoteo que continúe en lo que ha aprendido y creído, ya que él sabe de quién aprendió, y porque conoce las Escrituras, versículos 14 y 15. Era importante que Timoteo recordara la persona de quién aprendió, lo que firmemente creía, porque el ejemplo de Pablo de fidelidad en medio de la persecución le ayudaría a permanecer a él fiel también. Tal y como hemos visto en estos pasajes, la imitación de ejemplos piadosos es crucial en el discipulado. Pablo instruye a los corintios a imitar, así como él imita a Cristo. Esto significa que debían buscar humildemente el bien de los demás en todo lo que hicieran, para que los que no eran cristianos vinieran a la fe en Cristo y que los creyentes fuesen edificados en la fe. Así, para los corintios y para nosotros, seguir el ejemplo de Pablo significaría vivir para ayudar a otros a venir a Cristo y a crecer en Cristo. En 2 de Timoteo, Pablo le recuerda a Timoteo que él personalmente conoce toda la vida de Pablo, su enseñanza, conducta, objetivo de vida, fe, paciencia, amor, perseverancia y las persecuciones que enfrentó, así como aquellas de las que fue librado por el Señor. Y ante la oposición de personas impías, Pablo exhorta a Timoteo a recordar su forma de vida e imitarla. Imitar ejemplos piadosos es crucial para el discipulado, y todos los cristianos hemos sido llamados tanto a crecer como discípulos como a ayudar a otros a crecer como discípulos. Por tanto, todos los cristianos deberían imitar ejemplos piadosos y servir como ejemplos piadosos para otros. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos ver que debemos ser ejemplos para otros y seguir los ejemplos piadosos. Te pedimos, Señor, que en esta tu iglesia haya esos ejemplos, Señor, para poder imitarlos. Personas que estén viviendo bajo tu voluntad, sometiéndose a tu voluntad, guardando tus mandamientos, viviendo vidas santas y piadosas, Señor. Te pedimos que levantes, Señor, en esta iglesia a hombres y mujeres que sean dignos de ser imitados,
porque te imitan a ti, Padre. Queremos, Dios, que cada una de nuestras vidas cada día sea un poco más como la de Jesús, Señor. Queremos imitarlo a Él primeramente y después, Señor, tener, como tu palabra mismo lo dice, alguien a quien imitar, Padre. Te pedimos, Dios, que proveas eso para tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.